Hola, ¿cómo están? Soy Alicia Contreras y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Entrevista CNN. Y esta vez es una edición muy especial porque nuestro invitado viene de España, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo de España. Muchas gracias por venir desde tan lejos a nuestros estudios. Un placer, muchas gracias por invitarme. Pablo, ministro de Derechos Sociales y Consumo. ¿Qué se refiere a este cargo? ¿Cómo podemos hacer un símil con el cargo acá en Chile? Bueno, es el ministerio que se encarga de trabajar en la expansión y la consolidación de los derechos sociales como base del estado del bienestar y también de los derechos de los consumidores. Partimos de una hipótesis que es que la democracia en España tiene que llegar para consolidarse también a las relaciones económicas. Y las relaciones de consumo son relaciones donde muchas veces están marcadas por una asimetría, por una desigualdad muy fuerte entre el ciudadano y grandes empresas, por ejemplo, ¿no? Pues hemos querido darle una consideración amplia a los derechos sociales que se extienda también a las relaciones comerciales y económicas que mantenemos en el día a día. Bueno, en nuestro caso el servicio del consumidor depende del Ministerio de Economía y de Hacienda. Acá fue un cambio que hicieron en España recientemente. Usted es el primer ministro de Derechos Sociales y Consumo. ¿Cómo ha funcionado este cargo? ¿Cuál sería su valoración respecto de esto? Bueno, creo que está funcionando bien por una razón. Tradicionalmente, los derechos sociales se han considerado casi como una materia de compensación. Era una labor de redistribución o una tarea para mitigar algunos de los efectos que genera la desigualdad social que se produce en el ámbito económico. Lo que estamos intentando es un enfoque más ambicioso que nos haga intervenir antes para garantizar la igualdad de oportunidades entre ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, permitir algo tan sencillo como la libertad de los proyectos individuales de cada quien, ¿no? Pero eso requiere que haya unas condiciones sociales de una mínima igualdad social. Y eso afecta, como digo, a todos los ámbitos de la vida, al ámbito familiar, al ámbito académico, al ámbito profesional y al ámbito económico también. Y, por tanto, es una visión ambiciosa. Bueno, pues tenemos muchos objetivos grandes y estamos peleando para mejorarlos, claro. Y, ministro, hay una razón por la que está en Chile. Se firmó entonces este acuerdo con Chile. ¿De qué se trata esto? Bueno, en el marco de la cooperación entre España y Chile, que tienen una excelente relación bilateral, pues hemos estado trabajando en herramientas de colaboración también en el ámbito de la política social. Y hace unos meses pudimos firmar un memorando de colaboración específicamente centrado en las políticas sociales y las políticas de cuidados, en la provisión de cuidados. Y esto es algo muy importante en el que en Chile se ha hecho en estos últimos años un esfuerzo enorme para sentar las bases de un sistema de apoyos y cuidados a nivel nacional. Y queríamos conocer de primera mano esta experiencia, aprender de lo que se está haciendo acá, porque en España estamos intentando hacer algo parecido. Si el Estado social, el Estado del bienestar en el siglo XX se construyó en torno al trabajo, pues a la necesidad de conseguir el derecho a las vacaciones, a la jubilación, a las prestaciones por enfermedad o invalidez, etcétera, y a la construcción de los sistemas públicos de educación y de salud, en el siglo XXI tenemos que construir un sistema público de cuidados que consagre y garantice el derecho al cuidado, porque nuestras sociedades no podrían sobrevivir un solo día si todo el trabajo invisible, no retribuido, informal, que realizan sobre todo las mujeres, de cuidar a niños y niñas, cuidar a personas mayores, cuidar a personas con discapacidad, cuidar a todo aquel que lo necesita, y todos vamos a necesitar cuidados en algún momento de la vida. Bueno, pues la sociedad no podría existir sin este trabajo. Tenemos que formalizarlo, reconocerlo, visibilizarlo y convertirlo en un derecho, porque la diferencia entre una democracia y un sistema que no lo es que la ciudadanía tiene derechos y esos derechos han de garantizarse. Bueno, Chile es un referente por el trabajo que han realizado en estos años y queremos aprender de esta experiencia y compartir la nuestra. Bueno, es bien interesante eso que nos dice el ministro, porque claro, usualmente estamos acostumbrados a que Chile va a aprender a otros países. No es tan común que un país exterior venga y aprenda de la experiencia chilena. ¿Y qué puntos les gustaría replicar específicamente? Pues mire, esta misma tarde he podido visitar un centro comunitario de cuidados
en una comuna aquí en la región metropolitana, y es extraordinaria la experiencia, porque consiste no solo en reconocer el trabajo que hacen las cuidadoras, sobre todo mujeres, en casa, sino que les presta un espacio donde pueden, pues, obtener apoyos, formación para desarrollar determinados proyectos económicos o profesionales, y también un espacio de socialización comunitaria para poner en común la vida, ¿no? Porque es verdad que la tarea del cuidado se ha relegado normalmente al ámbito de lo doméstico, a aquello que no se ve, que está entre cuatro paredes en una casa, ¿no? Por eso es invisible. Y visibilizarlo, hacerlo público, compartirlo, hacerlo comunitario, es la base sobre la que podremos construir, como digo, sistemas públicos de bienestar y de protección social, pues que hagan que vivamos todos y todas un poquito mejor. Y creo que es encomiable el trabajo que se está haciendo. Y en estos últimos años, no solo en el ámbito de los derechos sociales, pero Chile se ha convertido en un referente para mucha gente, en un mundo que es cada vez más desigual, más injusto, más violento, más incierto, donde prima muchas veces el conflicto sobre la cooperación, donde el multilateralismo está en crisis. España ha encontrado en Chile siempre un aliado, un referente y un socio constructivo para poder buscar soluciones a los problemas comunes que tenemos. Creo que eso es algo digno de poner en valor, y con mi visita es lo que quería reconocer y agradecer. ¿Han sido buenas las relaciones entonces con el gobierno de Gabriel Boric? Sí, por supuesto, por supuesto. Y además, mire, el pueblo español tiene una deuda de gratitud histórica también con Chile. En un mes de septiembre de 1939 llegó un barco, el Winnipeg, con 2.000 exiliados republicanos y republicanas españolas que fueron acogidas en este país, en Valparaíso llegaron, con los brazos abiertos. Y eso es algo que no se nos va a olvidar nunca, y que yo particularmente quiero agradecer al pueblo de Chile. He estado en el Museo de Memoria y Derechos Humanos esta mañana también, y es muy importante porque la memoria no habla del pasado, habla del presente, habla de cómo enfrentar las relaciones entre pueblos también en el presente. Y por tanto creo que es importante poner estas cosas en valor y reconocer el trabajo formidable que se ha hecho en muchos ámbitos en estos últimos años. Ministro, quiero que hablemos también de su trabajo en el gobierno español. Asumió en noviembre de 2023. ¿Cómo analiza el momento político de España respecto del gobierno, que sabemos que ha pasado por un periodo difícil? El presidente Pedro Sánchez también está pasando por un proceso complicado. ¿Cómo define entonces este momento del gobierno? Pues mire, si uno analiza los datos de los grandes organismos internacionales, el FMI, la OCDE, el Banco Central Europeo, etcétera, los datos económicos de España sobresalen. España está creciendo mucho más que las economías desarrolladas de su entorno y, desde luego, en la Unión Europea. Y lo está haciendo siguiendo un paradigma radicalmente diferente al de los otros países. Lo primero que ha hecho este gobierno ha sido incrementar un 61% el salario mínimo. Ha hecho una reforma laboral para dotar de más estabilidad y más derechos a los trabajadores. Se ha reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres a la mitad. Se han creado prestaciones sociales para garantizar un mínimo de ingresos al conjunto de la población. Se han duplicado las becas para estudiantes de primaria, de secundaria y universitarias. Se ha recuperado la universalidad del sistema de salud. Se ha hecho un importante esfuerzo en política social que, lejos de ser contraproducente para el desempeño económico, lo que ha hecho es que España crezca hoy 4 veces más que la media europea. ¿Gracias a qué? A que las familias tienen más dinero, los trabajadores tienen mejores salarios, el consumo ha mejorado, hay una mejor distribución de la renta y la riqueza, la desigualdad se ha reducido y el desempeño macroeconómico es muy positivo. Por tanto, creo que, más allá de las dificultades que las hay en el mundo entero, en todas las democracias además se están viviendo momentos de gran polarización y de inestabilidad, en cierto modo, ¿no? Pero creo que España es un ejemplo de que políticas públicas que anteponen la redistribución de la riqueza y un principio de justicia social no solo son, en mi entender, moralmente más justas, sino que además económicamente son más eficaces. Ahora, ministro, no podemos dejar de preguntarle respecto de las acusaciones que está enfrentando el presidente Pedro Sánchez, de corrupción, también su esposa involucrada. ¿Esto ha afectado al gobierno español? Mire, se ha generado un clima en España desde las últimas elecciones de gran inestabilidad,
Y eso ha sido porque por primera vez en la historia democrática reciente española tenemos no solo un gobierno de coalición, cosa que es una novedad, el hecho de que el gobierno está formado por dos partidos, normalmente eran monocolor, sino que es un gobierno que no tiene una mayoría parlamentaria estable, con lo cual el Congreso de los Diputados tiene ahora un papel central y cada votación requiere de una negociación. Esto es algo a lo que no estábamos acostumbrados en España. Dentro de ese escenario ha habido también un intento sistemático por parte de la derecha española de intentar desconocer la legitimidad de este gobierno. Y eso ha recurrido a toda una serie de herramientas de intoxicación política y de radicalización del debate que han sido muy contraproducentes para la atmósfera política del país, yo creo. En este contexto se han producido revelaciones sobre supuestos escándalos de corrupción en legislaturas anteriores, no en la actual, en legislaturas anteriores, y nosotros, como el socio minoritario de la coalición de gobierno, hemos exigido que hubiera transparencia absoluta, rendición de cuentas y, por supuesto, que actúe e intervenga la justicia. Ninguna sospecha de corrupción es tolerable. Pero una cosa es que haya el debido tratamiento de estas informaciones y, por tanto, que se investigue a fondo y que se depuren todas las responsabilidades, y otra cosa es la instrumentalización política que se ha hecho para intentar derribar un gobierno que hoy por hoy es ya uno de los más estables en la Unión Europea, por su permanencia en el tiempo y por su desempeño, tanto económico como social. Por tanto, creo que es compatible las dos cosas, la exigencia de una transparencia máxima y también defenderse frente a una operación que lo hemos visto en muchos países, tanto en las redes sociales como en medios de comunicación, como utilizando el lawfare, por ejemplo, para generar situaciones políticas de inviabilidad o inestabilidad que afectan y que han afectado a muchos ejecutivos de izquierdas, a muchos gobiernos de izquierdas. Hay muchos ejemplos de esto en la historia política reciente. Entonces tenemos que combinar las dos cosas, transparencia absoluta, por supuesto, y rendición de cuentas, y tolerancia cero con la corrupción, y al mismo tiempo defendernos también frente a operaciones que están políticamente intencionadas y que lo que buscan es derribar un gobierno que, como digo, está siendo muy exitoso, tanto en los datos económicos como en la mejora de las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras en el país. Y Pablo, considerando que usted es un experto en relaciones internacionales, ¿cuál diría que son las principales amenazas para la democracia hoy en día? Bueno, las democracias europeas, hablo desde esta posición porque es la que conozco mejor, sé que es distinto en los países del sur global, pero tal como las conocimos en la posguerra se reposaban sobre dos cosas. Una es el constitucionalismo social, la construcción de los estados del bienestar, y ahí tenía mucho que ver el papel de la Unión Soviética, que era como la amenaza que estaba a las puertas de Europa, pero se construyeron estados de redistribución de la riqueza que garantizaban educación pública, sanidad pública, pensiones, etc. Y por otro lado el sistema multilateral de derecho internacional, que con todas sus contradicciones y limitaciones, pero garantizaba al menos un marco de referencia para la solución pacífica de los conflictos. Esos dos pilares están en crisis hoy en día, y están en crisis, están siendo sistemáticamente atacados para desmantelarlos, tanto los estados del bienestar como el orden multilateral. Y son los dos pilares sobre los que se han construido los sistemas democráticos que, con todas sus limitaciones también, en Europa han garantizado el periodo más largo de paz de su historia y unos niveles de desarrollo y de bienestar social que no se habían conocido nunca antes, nunca antes. Y por tanto es importante que defendamos esos dos pilares y que lo defendamos con todos los socios que quieren hacerlo también, ¿no? Y esto implica asumir que es un momento muy delicado, muy difícil, que hay poderosísimos intereses que buscan la desestabilización de nuestros sistemas sociales y que la mejor manera de defenderlos es avanzar, es profundizarlos. Es hacer, modestamente, como creo que está haciendo España, demostrar que funcionan, que podemos tener economías que funcionen muy bien, que se desarrollen, que crezcan y al mismo tiempo que la redistribución haga que pues quienes menos tienen pues vivan un poquito mejor y que por tanto haya un horizonte de estabilidad y de futuro que pueda proveer de certidumbre a las mayorías trabajadoras. ¿Y esto se ve amenazado por el avance de la ultraderecha en Europa? Claro, claro. No solo en Europa, es un avance global y vivimos un momento reaccionario en el que se ha conseguido una cosa singular, que es que amplias mayorías sociales, grupos muy significativos de nuestras sociedades, asuman como propios los intereses de una élite económica, política, que está arremetiendo contra los sistemas de garantías y de derechos sociales. Esto es así y han conseguido que haya esa equiparación.
En un mundo que, como digo, es muy incierto, en el que se multiplican las crisis y las amenazas, la ultraderecha ofrece una respuesta que se basa en una lógica de dominación, de culpabilización de minorías y grupos sociales. La culpa de la incertidumbre, la culpa de que te vaya mal o la culpa de que tengas miedo siempre es de los migrantes, es de las mujeres, es de las personas LGTBI, es de quienes son diferentes, de quienes tienen otra religión, siempre es de otro grupo, ¿no? Y consiguen convencerte de que a ti te va a ir mejor si a ellos les va peor. Es una lógica de la dominación que hace que te convenzas de que tú vas a estar en el grupo de los dominantes, no de los dominados. Y esa lógica reemplaza una lógica que planteaba, bueno, pues que una democracia es un sistema que con todas sus imperfecciones, pero garantiza una red mínima de igualdad, de derechos iguales para todos. Y que seas quien seas, hayas nacido donde hayas nacido, te vaya como te vaya en la vida, va a haber una red de protección mínima que va a garantizar que la sociedad no te va a dejar atrás, no te va a dejar solo o sola, no te va a dejar tirado. Estas dos lógicas están en conflicto hoy en día. Y creo que, bueno, más allá de denunciar o de escandalizarse, lo que hay que hacer es demostrar que el ideal democrático no solo sigue vigente, sino que es mejor, que es capaz de responder mejor a las respuestas y a las necesidades de nuestras poblaciones. Y en ese sentido, ¿está fallando el progresismo en perder esa batalla, en no lograr que esta lógica se sobreponga? Y vemos que está triunfando la lógica de la ultraderecha. ¿Hay ahí un mea culpa que tenga que hacer el progresismo? Yo creo que tenemos que ser más ambiciosos. Creo que es hora de plantear que frente a la acumulación de crisis que vivimos, las crisis climáticas, las crisis económicas, las crisis migratorias, las crisis geopolíticas y militares, las guerras, que es normal que la gente sienta miedo, que es normal que la gente sienta incertidumbre. Y creo que tenemos que ser más ambiciosos en plantear un proyecto de transformación social que se base en la justicia social, que se base en decir la mejor manera de protegernos no es ejercer violencia unos contra otros, no es buscar a quien es más débil que tú para aplastarle. La mejor manera que tenemos de protegernos es juntarnos, es distribuir mejor nuestros recursos, nuestras riquezas, nuestro tiempo, porque el tiempo también es un recurso preciado, y construir sociedades en las que nos protejamos mutuamente, en las que seamos capaces de construir un proyecto de comunidad que sea estable, que sea firme, que sea justo, que sea solidario. Creo que tenemos que ser más ambiciosos en ese camino. Eso parecido a lo que decía antes. No es tanto redistribuir para paliar las desigualdades, es generar sistemas sociales que fomenten más la igualdad. No solo corregir la desigualdad, sino producir más igualdad social. Pablo, se nos acaba el tiempo, entonces quiero llevarlo a otro tema que me parece fundamental que tratemos, es respecto de la guerra en Gaza. España ha liderado la lucha por los palestinos. De hecho, el gobierno ya abiertamente habla de que hay un genocidio en Gaza. ¿Cómo ven la respuesta internacional respecto de lo que está ocurriendo en Gaza? Pues mira, yo creo que es una de las mayores vergüenzas de nuestro tiempo y que es algo que va a perseguir a la humanidad entera para siempre, porque nunca se podrá argumentar que no sabíamos lo que estaba pasando, porque se ha radiado, porque se ha televisado, porque lo hemos visto día tras día, la destrucción sistemática de un pueblo indefenso, el asesinato premeditado de decenas de miles de niños, de niñas, de mujeres, de población civil indefensa, los ataques a escuelas, a hospitales, a ambulancias, tiendas de campaña de personas refugiadas ardiendo, la ayuda humanitaria pudriéndose en la frontera porque no la dejan pasar, una hambruna fabricada intencionadamente. Todo esto lo hemos visto, lo ha visto el mundo entero. Y todo esto ha sido posible por la pasividad o la indiferencia de la comunidad internacional. Es una vergüenza que nos va a perseguir para siempre, para siempre. Y España creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Quizá podría haberlo hecho antes o con mayor determinación, pero ojalá en muchos momentos no hubiéramos estado tan solos para generar la presión política, diplomática, económica y comercial sobre el gobierno de Israel, que mi única aspiración política en este ámbito es que quienes han sido responsables de crímenes flagrantes contra la humanidad rindan cuentas por ello ante un tribunal internacional. Bueno, vimos también, y fue interesante, que el viaje que hizo el primer ministro de Israel a la Asamblea General desvió su camino para no pasar por el espacio aéreo español.
Pablo, ¿le parece que es viable el plan presentado por Donald Trump, que hasta ahora es lo que más se acerca a una posibilidad de lograr un alto al fuego en Gaza? Es una necesidad absoluta detener el genocidio. Entonces, cualquier medida que sirva para aliviar mínimamente el sufrimiento indescriptible del pueblo palestino, pues será positiva. Pero lo que se ha planteado hasta ahora es un plan, uno, que no respeta el marco del derecho internacional ni las resoluciones de Naciones Unidas, y dos, donde en ninguna parte aparece el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, de gobernarse a sí mismo, de llevar una existencia en paz, que es la base sobre la que se deberá resolver este conflicto, ¿no? Garantizando el derecho a la existencia en paz de los dos pueblos que viven en esa tierra. Y por tanto creo que estamos muy lejos de ese escenario. Ahora bien, lo primero es detener este genocidio absolutamente sangrante. ¿Le parece que este plan favorece a Israel? Creo que en este plan no figura el pueblo palestino como una entidad propia con derecho a gobernarse a sí mismo. Y este plan subordina la ayuda humanitaria a un acuerdo entre las partes, algo que es una violación flagrante del derecho internacional humanitario también. La ayuda humanitaria a una población indefensa no puede ser uno de los elementos de negociación. No puede ser un elemento de negociación. La ayuda humanitaria los corredores humanitarios tienen que estar al margen de cualquier negociación, y eso sería lo primero que habría que garantizar. No es tolerable. No es tolerable que se esté utilizando el hambre como arma política, como arma de guerra, en pleno siglo XXI. Ministro, la última pregunta. ¿Cree que Donald Trump es una amenaza a la democracia? Creo que Donald Trump es un síntoma, es una expresión de un movimiento reaccionario global que efectivamente, sirviendo los intereses de una pequeña clase de ultrarricos y milmillonarios, está desmantelando algunas de las libertades públicas y de los derechos políticos, sociales y civiles que hace no tanto tiempo dábamos casi por garantizados. Nos parecía increíble que pudieran suceder ciertas cosas. No nos imaginábamos regresiones así. Creo que es un síntoma de eso, de una deriva oligárquica que amenaza las libertades y los derechos conquistados. Pablo Bundistuy, ministro de Derechos Sociales y Consumos de España, muchísimas gracias por venir a nuestros estudios y por supuesto le deseamos un buen retorno a casa. Un placer, muchas gracias. Y nosotros llegamos hasta el final de Entrevista CNN, pero por supuesto sigan la compañía de CNN Chile. Que estén muy bien. Chao.